en medio justamente de esta crisis humanitaria, el presidente Trump tomó su cuenta de Twitter el día de ayer para reiterar que será México quien pague por el muro fronterizo y que su país podría abandonar el Tratado de Libre Comercio ante la ineficiencia de las negociaciones con Canadá y nuestro país. Ante ello, la Cancillería mexicana respondió que no negociará ningún aspecto de la relación bilateral con Estados Unidos a través de las redes sociales y también ofreció su ayuda para asistir a la comunidad estadounidense afectada por el paso de Harvey. Para analizar esta postura, saludamos al licenciado Martín Morfín. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Martín, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Gracias, todo muy bien. Gracias. Pues sí, teníamos ayer esta eventualidad, la de Harvey en Estados Unidos, los ciudadanos clamando ayuda particularmente a las autoridades federales, y en un tuit sencillo él dice que reuniendo las condiciones los visitará, pero aprovecha, eso sí, en mensajes más extensos, Martín, claro, para atacar a México con lo del muro y también con lo del Telecan. ¿Cómo entenderlo? Mira, ¿de dónde vienen estos tweets? Acaba de terminar la primera ronda de negociación del TLC. Esta ronda fue muy dura para Estados Unidos. Canadá y México tuvieron una postura más similar, mucho más abierta, diplomática, de entendimiento mutuo. Mientras que la postura de Estados Unidos es una postura cerrada, es una postura donde tratan de buscar el mayor beneficio sin otorgar ningún tipo de concesión, ¿no? Y en la diplomacia y en los tratados internacionales no se puede hacer eso. Siempre hay dame algo, yo te doy otra. Toma y daca, ¿no? Exactamente. Entonces, una negociación seguramente, obviamente todo esto es a puertas cerradas, solamente altos funcionarios del Ejecutivo Federal conocen exactamente qué es lo que está pasando. Ahora con un acuerdo de confidencialidad, inclusive. Exactamente. Lo más seguro es que no se llegó con ningún acuerdo con Estados Unidos, y esto pues, es uno de los tweets que se le ocurren a la mitad de una emergencia, ¿por qué no?, al señor Trump, porque pues ya sabes que es un poco disperso en su retórica. Ahora, lo que no esperábamos tampoco, Martín, es la respuesta de la Cancillería mexicana, dura, muy dura, una mañana de domingo con posicionamientos claros y con un remate para algunos que fue una cachetada con guante blanco. ¿Cómo dar lectura? Es no nos vamos a dejar para el mercado interno, vamos a llamarlo así, un estate quieto para Donald Trump, o esta cachetada con guante blanco al ofrecer la ayuda internacional. Tres temas, tres posiciones del gobierno mexicano. El primero es respecto al muro. La posición oficial fue y seguirá siendo la misma. México no va a pagar por ningún muro, ¿no? Mientras tanto, Trump dice, no, pues de alguna forma van a pagar ellos, ¿no? Es la retórica que tiene. Desde enero hubo declaraciones que salieron a la luz donde Donald Trump y Peña Nieto tuvieron una conversación donde Donald Trump le pidió, por favor, ya no digas tantas cosas a los medios de comunicación respecto del muro porque me pones en una situación muy difícil. Claro, es su promesa de campaña número 1 o 2. Obviamente pues tiene que tener cooperación del gobierno mexicano. Es una promesa absurda totalmente porque no depende de él. El hecho de que pague México. Claro. Entonces, lo primero, México se mantiene su posición, no va a pagar de ninguna forma el muro. ¿Cómo se la va a sacar de la mano Donald Trump? En unos años va a decir, ya se construyó el muro, si es que se construye, si lo logra pasar por el Congreso, y va a decir, bueno, lo vamos a cobrar subiéndole un impuesto de esta forma, o lo vamos a cobrar castigando a México de esta forma. O con las visas. O con las visas. Ingreso. El ingreso de las visas es con lo que van a pagar. Vamos a hacer un impuesto especial para las remesas. Cualquier cosa que se pueda sacar de la mano para justificar el hecho de que México lo va a pagar. Ahora, el segundo tema, el tema del Telecan. Ese es otro de los pilares de la política de Estados Unidos. El Telecan, según Donald Trump, es un acuerdo que no funciona, que está mal hecho, que no le reportan ningún beneficio a Estados Unidos, siendo que ellos son los vendedores principales de la región. Ellos son los que exportan, los que venden. Nosotros compramos. ¿Okay? Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se cierra, el peor de los escenarios es Estados Unidos se sale del Telecan, nos quedamos México y Canadá. Eso reportaría pérdidas millonarias para Estados Unidos, y en México lo que tendríamos sería producto americano, pero más caro. Es lo que tendríamos. Obviamente todos los precios subirían, tenemos más inflación,
pero al final de cuentas, pues México seguiría y tendría que voltear a otros lugares, al Telecue, al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a la Alianza del Pacífico para entrar con Sudamérica, sí, o Asia para exportar producto mexicano a mercado asiático. México, tal cual dice, no vamos a negociar por Twitter, no vamos a negociar con los medios de comunicación, que tiene sentido. Estas negociaciones son difíciles, son arduas, son de números que no se pueden hacer en público. A 140 caracteres, imposible. Se tienen que sentar 3 personas, tres negociadores y ponerse de acuerdo entre los 3. La posición de Estados Unidos, como ya lo vimos, muy cerrada, va a ser un acuerdo difícil. Es una gran misión para el gobierno federal y tienen hasta que lleguemos a 2018 porque lo tiene que cerrar Peña Nieto, ¿no? Antes de las elecciones. Número 3, pues ya viene la cachetada con guante blanco, es decir, sabemos de tus problemas y te podemos ayudar además. Y es razonable. Muchísimas personas afectadas en este huracán son mexicanos. Claro. Muchísimas personas viven en Texas. Muy importante comunidad en el estado de Texas. En Texas hay una comunidad grandísima de mexicanos. Incluso yo tengo familia en Houston estudiando. Y se han visto afectados por este evento. Ahora, la posición de México no es simplemente y te ayudo, ¿no? Es de verdad de corazón. No, nosotros conocemos... Lo hicimos en Katrina y la labor del ejército mexicano que compartió el plan DN3 fue extraordinaria y los americanos, particularmente de estas zonas afectadas, todavía lo agradecen. Exactamente, sí. El ejército mexicano y en general México tiene una vocación de atención a desastres. Desde el 85 supimos que no estábamos preparados, el terremoto del 85, y de ahí para el día de hoy nos hemos ido preparando cada vez más para atender todo tipo de desastres. México puede ofrecerle cierta expertise a Estados Unidos y ayuda a mano de obra, gente capacitada que puede ir a ayudar. Se nos acabó el tiempo, pero brevemente, ¿ves a Donald Trump aceptando esta ayuda internacional de México? Lo dudo. Pues ahí está, ya lo veremos con el paso de los días, particularmente con el reclamo de los ciudadanos estadounidenses que le piden: estamos bajo el agua, necesitamos ayuda. Así es. Gracias, Martín.